Hay sombras que no desaparecen con la luz. 4 historias, 4 puertas abiertas al abismo y una advertencia que se repite en cada rincón del mundo. Nadie sabe quién es, pero todos lo ven antes de morir. Casas marcadas por un mal y seres que viven en la oscuridad. Prepárate para cruzar el umbral, porque lo que verás no lo podrás olvidar. Suscríbete, deja tu like y adéntrate con nosotros en esta historia que la gente susurra. 4 historias de ultratumba. Soy Daniel Herrera, 34 años, ingeniero en sistemas. No busco fama ni dinero, solo necesito que alguien me crea. Me mudé al edificio Victoria. En octubre de 2018, elegí ese lugar por la cercanía con mi trabajo y la historia arquitectónica del inmueble, construido en 1879 sobre lo que antes fue un convento. La primera semana no noté nada extraño, pero el conserje, el señor Arthur MacLeod, me advirtió: si escuchas pasos en el pasillo a medianoche, no abras la puerta. Pensé que era solo superstición de un hombre mayor. El 17 de noviembre, exactamente a las 2:37 am, desperté con un ruido metálico, como si alguien arrastrara un bastón. Salí de mi habitación y vi que la puerta de la sala estaba entreabierta. Afuera, el pasillo estaba en penumbra, iluminado solo por una lámpara amarillenta al fondo. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Una silueta alta, delgada, con un sombrero de ala ancha y un abrigo largo. Su rostro no se distinguía, solo una oscuridad absoluta. Me paralicé. La figura giró lentamente la cabeza hacia mí. No tenía ojos, solo un vacío negro que absorbía la luz. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un frío insoportable y una presión en el pecho, como si alguien me empujara hacia atrás. Caí de rodillas. Cuando levanté la mirada, la figura ya no estaba, pero el sonido del bastón seguía resonando, alejándose por el pasillo. Los días siguientes intenté convencerme de que fue un sueño, pero la noche del 19 de noviembre, mis cámaras de seguridad internas captaron algo. Una sombra humana cruzando el salón, alta, con un contorno de sombrero claramente visible. No había nadie más en el departamento. Consulté con otros vecinos y una anciana del 4º piso. Margaret Collins me dijo: él ha estado aquí desde antes de que tú nacieras. Lo llamamos el hombre del sombrero. No te mira con ojos, te mira con el alma. Y una vez que lo ves, vuelve. El 21 de noviembre, a las 3:11 am, desperté por un susurro justo al lado de mi oído. Ahora me ves. Desde entonces duermo con las luces encendidas y pienso seriamente en abandonar el lugar. Me llamo David Harper, investigador independiente de fenómenos paranormales. Este testimonio proviene de mis notas tomadas durante mi estancia en 30 East Drive, Pontefract, West Yorkshire, Inglaterra, en noviembre de 2019. Lo que presencié ahí cambió radicalmente mi percepción de lo que llamamos realidad. Los registros históricos de la familia Pritchard, residentes de la casa desde 1966, describen fenómenos inexplicables. Polvo cayendo de techos sin motivo, charcos de agua limpia formándose en el suelo, armarios golpeando con violencia. En agosto de 1968, la familia reportó a la policía y a la prensa local haber visto una figura vestida con una túnica negra y capucha que flotaba por las escaleras. El fenómeno se bautizó popularmente como el monje negro. Llegué a la propiedad el 14 de noviembre de 2019, 21:30 horas, acompañado por Helen Ward, medium de Leeds, y 2 cámaras térmicas. La casa estaba fría, a pesar de la calefacción encendida. Helen comentó que alguien nos observaba desde el pasillo. A las 22:17 horas, un ruido seco nos hizo girar. La puerta de la cocina se cerró con fuerza, aunque ninguna corriente de aire podía justificarlo. Revisé la cerradura, intacta. Grabé temperatura, quarters en un punto exacto junto a la escalera, mientras el resto de la casa marcaba 18 degrees. Helen afirmó escuchar rezos en latín, lo que no quedó registrado en audio.
La tensión escaló a las 23:05 horas. Mientras revisábamos el salón, un crucifijo metálico cayó de la pared y quedó doblado en un ángulo imposible. Helen empezó a llorar diciendo, «Está detrás de ti». Al girarme, vi lo que puedo describir como una silueta oscura con capucha, de unos 2 metros de altura, inmóvil al pie de la escalera. No tenía rostro, solo un vacío absoluto, y aún así supe que me miraba. El aire se volvió irrespirable. Las cámaras dejaron de grabar de forma repentina, como si algo hubiera drenado sus baterías. Me quedé paralizado hasta que un golpe atronador en el piso superior nos hizo salir corriendo de la propiedad. 2 días después, al revisar las cintas dañadas, un solo fotograma se había grabado: la escalera vacía y una sombra vertical que no correspondía a ninguno de nosotros. No regresé jamás a esa casa. El 14 de octubre de 2017, a las 02:37 am, recibí una llamada de María López, guía turística de la famosa Casa Winchester en San José, California. Su voz temblaba. Dijo haber sido testigo de algo que no debía existir. Acepté escuchar su relato bajo la condición de mantener su identidad en reserva. Sin embargo, días después, ella misma pidió que su nombre real se usara para que la gente sepa que esto no es un mito. María explicó que durante un recorrido nocturno privado, mientras verificaba las puertas selladas del ala este, escuchó pasos en el pasillo de la escalera que no lleva a ninguna parte. Revisó el lugar y no encontró a nadie. Un compañero, Thomas Reed, ex militar y encargado de seguridad, afirmó haber sentido una ráfaga de aire frío y una presión en el pecho, como si algo intentara entrar dentro de mí. A las 03:01 am, mientras revisaban el cuarto de costura, donde Sarah Winchester supuestamente hablaba con los espíritus, un mueble pesado se movió 15 centímetros por sí solo, grabado por la cámara térmica de seguridad. El video, según María, nunca se hizo público. Las luces parpadearon, Thomas cayó de rodillas y una voz ronca dijo mi nombre, pero no había nadie más allí. El fenómeno se intensificó cuando bajaban por el pasillo sur. Un espejo se agrietó sin impacto visible, mientras una sombra humanoide se reflejaba en él, a pesar de que solo estaban ellos dos. Medía más de 2 metros, sus brazos eran largos y delgados, y su cabeza parecía ladeada de forma antinatural, declaró Thomas en su informe oficial, fechado el 15 de octubre de 2017. Esa misma noche, Thomas renunció. María no volvió a guiar visitas nocturnas. 3 días después, al pasar frente a la mansión, ella asegura haber visto una silueta en una de las famosas puertas al vacío, observándola. Era la misma figura, pero ahora sonreía, me dijo con lágrimas. El testimonio final de María quedó grabado en audio. Siento que me sigue, incluso en mi casa. Cada noche escucho pasos en mi pasillo, como los de aquella escalera maldita. Si alguien va, por favor, no abra esa puerta. No todos los que habitan allí están muertos, y los que están, tampoco descansan. Yo no buscaba nada de esto, solo quería una vida tranquila, relató Carlos Trejo, con la mirada fija en la taza de café que no se atrevía a beber. Pero desde esa noche nada volvió a ser normal. Todo comenzó el día 19 de mayo de 1982, cuando Carlos, su hermana Rosa, su esposa Patricia y otros miembros de su familia comenzaron a escuchar golpes provenientes de abajo de la casa, un cuarto al que nadie bajaba desde la muerte del abuelo. En 1978, los ruidos al principio se atribuían a las tuberías, pero el 22 de mayo, a las 3:17 am, todo cambió. Rosa gritó desde su habitación. La encontraron paralizada, señalando la esquina oscura del techo. Ahí estaba colgado. Era el monje, repetía sin poder parpadear. Al día siguiente, apareció un rasguño profundo en la puerta de su cuarto, como hecho con uñas metálicas. El grupo decidió investigar por su cuenta. Usaron una ouija artesanal, convocando lo que decían ser una presencia del más allá. Fue entonces cuando la temperatura bajó bruscamente a 6 grados dentro de la sala, a pesar de ser primavera. La vela que iluminaba el tablero se apagó sin viento alguno. Patricia, que sostenía el vaso guía, gritó con desesperación: «No soy yo, se mueve solo». Las manifestaciones aumentaron. Puertas que se abrían solas, crucifijos caídos,
sombras que caminaban en dirección opuesta a la luz. Una noche, el 28 de mayo, el padre Alfredo, invitado a bendecir la casa, fue brutalmente empujado contra el altar improvisado. «Esto no es humano», alcanzó a decir antes de retirarse. Los vecinos también comenzaron a notar cosas. El señor Pacheco, del 49, reportó haber visto una figura encapuchada entrar por la pared trasera. 3 días después, fue internado por un colapso nervioso. La actividad alcanzó su punto máximo el 3 de junio de 1982, a las 2:43 a.m. Carlos fue despertado por los gritos de su esposa. Al llegar a la sala, la encontró levitando a medio metro del suelo, con los ojos en blanco. «Vete, maldito, vuelve al abismo», gritaba con una voz que no era suya. A la mañana siguiente abandonaron la casa. Nunca regresaron. Hoy la propiedad permanece cerrada, aunque ocasionalmente se escuchan golpes huecos desde adentro, siempre a la misma hora. Nota del autor. Este relato está basado en los archivos documentados por Carlos Trejo en su libro Cañitas, testimonio que hasta la fecha sigue siendo objeto de controversia y miedo en el ámbito del fenómeno paranormal mexicano.